Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Como saben, en esta tarde tenemos un testimonio de conversión de nuestro hermano Roquel Cárdenas, que nos va a estar acompañando desde la hermosa ciudad de Panamá, en Panamá. Y bueno, pues sin más preámbulos, les quiero invitar a todos que le den like, que compartan en sus redes sociales y vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro hermano Roquel desde la bella ciudad de Panamá. Hermano Roquel, Dios te bendiga, hermano, bienvenido, estás en vivo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias, y gracias a Dios, como tú dices, estamos vivos. Eso es importante. No es lo mismo estar en vivo que estar vivo. Así que, gracias a Dios, sí estamos en vivo y en vivo. Así que Así gracias. es, estamos vivos y en vivo, ¿no? Así es, muchas veces presuponemos que la vida está garantizada, ¿no? Y que tenemos derecho a ella, pero pues dependemos de la santa voluntad de Dios. Y bueno, hermano, de antemano te agradezco, creo yo, a nombre de toda la audiencia. Gracias, hermano, por apartar tiempo de tu día para poder estar aquí con nosotros y poder compartir con todos nuestros hermanos y hermanas un poco de tu testimonio. No sé si por ahí te tocó ver el subtítulo que dice de católico de tradición a católico por convicción. Creo yo que siempre ese tipo de testimonios nos ayudan mucho. Hay muchos católicos que por diferentes razones no están practicando su fe cristiana y creo que tu testimonio va a ser de ánimo y de inspiración para el católico ordinario que quizás se puede encontrar como tú te encontrabas hace mucho tiempo. Pero hermano, no quiero robarte nada, quiero dejar que el tiempo sea tuyo. Ah, voy a ahora, hermano, darte la palabra para que nos cuentes un poco de quién es Roquel Cárdenas, cómo fue que el Señor te fue llamando y que nos cuentes ese viaje de conversión en el cual todavía nos encontramos hasta el día de hoy. Adelante, hermano Roquel, Dios te bendiga, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Obviamente yo no voy a estar acaparando la cámara porque obviamente la idea es que interactuemos. Yo solamente quiero hacer una breve introducción. Mi nombre es Roquel Iván Cárdenas, nacido en Panamá, como dicen. Tengo 54 años, bien enredado en la cara, por lo que se puede ver. Y además de eso, soy casado y tengo 4 hijos. También por eso me ven cansado, ¿no? Bueno, pero entonces tengo 4 hijos. Tengo uno de 20, 18, 15 y el último, el chiquitín, que tiene 8 y va para, curiosamente, el 4 de julio cumple 9 años. Así que esa es mi familia. Tengo, como dije, 21 años casado, si no lo dije. Soy católico. Nunca tuve una seria disposición para ser sacerdote, ni para vocación para eso. Lo digo porque generalmente, por lo menos en mi país, cuando escuchan a alguien que participa mucho en la iglesia, dice, oye, tú fuiste al seminario, tuviste algo que ver, tuviste vocación, fuiste a estudiar teología, y yo tengo que decir que no a todas las cosas. Bueno, yo podría decir que yo crecí en una familia en la que, si bien es cierto, me dieron todo desde el punto de vista material y diría que el punto de vista afectivo también, porque eso también, ¿no? Nosotros generalmente estamos acostumbrados a esos testimonios de esa gente. Vengo de una familia disfuncional, me golpeaban, me trataban mal, yo usé drogas y me prostituí y ahora me convertí a Cristo. Y dice, wow, pero ¿qué pasa con el promedio de la gente? ¿No? El promedio de la gente que posiblemente como yo, ¿no? Se crió en una familia común y corriente. Su papá no lo golpeaba, nada más que cuando se portaba mal, lo quería, lo mantenía bien, vivimos papá y mamá juntos. Y además de eso, como dije, desde su realidad me dieron todo lo que necesitaba desde el punto de vista material y afectivo. Pero hay un pero importante aquí, José, y distinguidos hermanos. La religión era algo opcional. Si tú querías creer, creía, y si no, no. A pesar de que mis padres eran, y lo son, gracias a Dios, Dios lo tiene aquí en esta tierra, católicos, en ese momento católicos, y ellos, pero no iban a la misa ni nada. Ellos sentían de que eso era el que quería, si tenía ganas de ir a la misa, iba, y si no, no, ¿no? Y también
Mi papá, por eso andares de la vida, empezó a coquetear con lo que llamamos nosotros la izquierda, con la gente de... entonces, él me decía a mí, en esa época, que la única iglesia católica en la que él creía era la gente progresista, la gente que hablaba en esa época, la teología de la liberación. Era la gente que hablaba de los pueblos, de los cambios sociales. Esa era la iglesia que impulsaba, y de hecho tenía y participaba en una parroquia donde eran muy de eso, de los cambios sociales. Así que yo viví y conocí bien de cerca la teología de la liberación. Así que efectivamente, a pesar que yo no iba a la iglesia, sin embargo, mi papá también me decía algo. Como él empezaba a la izquierda, me decía, mira, todos esos grupos no católicos son agentes de la CIA. Me hablaba del plan Amanecer, me hablaba de Henry Kissinger, del plan de desunir la unidad católica, del plan norteamericano para eso, y me hablaba de todas esas cosas. Entonces, yo estaba hablando de mis vivencias. No estoy hablando porque alguien se puede decir, oye, ¿y usted cree en eso? Bueno, no vamos a entrar en discutir si era verdad o no. Yo estoy hablando de mi realidad, de lo que a mí me explicaban y lo que a mí me hablaban en ese momento. Y entonces, efectivamente, así yo me crié, así yo crecí. Entonces, como yo crecí como un libre pensador, yo empecé a leer de todo. Leía desde un atalaya de un testigo de Jehová, un abril, hasta leía también materialismo histórico, de todo, ¿no? Sobre todo leí a varios autores ateos. Me acuerdo a Nietzsche, aunque yo siempre supe que Nietzsche estaba medio loco, pero yo lo leí y leí a varios de los más connotados ateos, filósofos ateos. Así que yo realmente sí me nutrí de todos ellos, y aunque nunca me declaré 100% ateo, siempre pensé como la religión como algo privado y opcional. Si tú querías creer, creías, y si no, no. De ahí, en la adolescencia tuve una experiencia con la Renovación Carismática Católica, muy breve, pero fue una cosa de juventud solamente, entre los 16 años por ahí. Y de ahí el resto de mi vida siguió transcurriendo como la vida de una persona común y corriente, con sus vicios, su vida y bajada, como una persona que vive fuera de la iglesia. Si bien es cierto, como todos los católicos, de vez en cuando había Semana Santa, veía películas de Jesucristo y de cosas como esa, nunca tuve una inquietud realmente en la fe. Entonces eso me hizo vivir lo que yo ahora digo. Yo era un ateo práctico. O sea, yo realmente tenía una noción lejana de un Dios, pero yo vivía como si Dios no existiera. Yo creo que la que dice el catecismo, la condición del Dios relojero, ¿no? De ese Dios que creó el mundo y después dice, bueno, sálvese quien pueda. Esa era mi visión de Dios. Así estaba yo y así transcurrió básicamente los primeros años de vida. No sé si quieres preguntar algo. Sí. O continúo. Sí, esta analogía que mencionas, ¿no? La del Dios relojero, ¿no? Que este relojero que le da cuerda, le da bastante cuerda, ¿no? Al reloj, y luego lo deja andando. Yo creo que muchas personas tal vez están así, ¿no? Sí saben que existe un Dios, tal vez no, pero se imaginan que este Dios es muy lejano, un tanto indiferente a las realidades de la vida diaria, ¿no? Creo que con esto que has tocado, tal vez más de uno se podrán identificar. Creen en un Dios de que está allá afuera, hay un Dios, pero no tiene una relación él con mi vida cotidiana, ¿no? Con mi vida diaria. Muy interesante, pero te dejo que continúes, hermano. Sí, mire, y yo comento y le agradezco a José la oportunidad, porque cuando he visto varios canales, yo de hecho veo La Fe de la Iglesia y otros canales católicos, siempre hay un elemento importante. Yo digo, y siempre se plantea, y creo que hay muchos católicos, se plantea la premisa de que hay un católico que está buscando a Jesucristo, y a veces puede ser confundido. Pero yo digo que uno de los fenómenos más extendidos que hay en todo nuestro país, en Estados Unidos, donde estás tú, José, y en América Latina, es el indiferentismo. ¿Y a mí qué? Si tú quieres ser protestante, ¿a mí qué? Y si tú quieres ser católico, ¿a mí qué? Cada quien que sea lo que quiera, como quiera, donde quiera, mientras no se metan conmigo,
cada quien. Nosotros tenemos un dicho aquí en Panamá, no sálvese quien pueda. Entonces, al final de cuentas, el diferentismo creo que es una enfermedad. El Papa Benedicto XVI hablaba de relativismo, yo prefiero hablar de diferentismo. Es la enfermedad más grave que tenemos hoy día en la sociedad. Porque si tú hicieras una encuesta de cuánta gente, digamos, no voy a hablar de los bautizados, no voy a hablar de los no bautizados, de los bautizados, cuánta gente es indiferente versus de la gente que tiene una inquietud religiosa, habría que ver qué porcentaje hay, ¿no? Y probablemente en nuestros países la gran mayoría son indiferentes y el resto son los que tienen. Entonces hay que ver eso de ese universo, ¿no? Entonces yo era una persona indiferente, yo estudiaba. Sin embargo, ¿cómo fue mi proceso de conversión? Y esto lo quiero destacar. La que hoy día es mi esposa, mi querida Sara, ya nosotros éramos novios y teníamos planes de casarnos. Pero curiosamente, a pesar de que yo era indiferente y tenía una visión muy especial de la religión, yo pensaba cumplir con todo, ¿no? Además, las bodas religiosas son bonitas y uno hace fiesta y todo lo demás, así que hagamos. Le dije yo a mi novia, que en ese momento es mi esposa, que hoy día es mi esposa, le dije, oye, ¿sabes qué? Ya yo estoy confirmado y todo. Así que para que nos casemos, tú me dijiste, porque curiosamente esa es otra historia, mi esposa, su mamá era testigo de Jehová, fue testigo de Jehová un tiempo y después se volvió también media fría con los testigos de Jehová y quedó con las ideas. Así que mi esposa no hizo ni la primera comunión ni la confirmación. Entonces yo le dije, mira, para que tengamos la boda religiosa, yo tengo entendido que tú tienes que tener esos pasos, le decía yo en ese momento. Me dijo, está bien, y ella entró en una parroquia donde daban confirmación y primera comunión para adultos, era un solo curso. Fíjate que si ella empezó a ir, entonces yo le dije, mira, tú vas a ir allá, pero tú a mí no me molestes, ni creas que yo voy a ir a nada de eso de la iglesia. Ese es tu problema, tu asunto, tú tienes que ir a tu curso y allá tú. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué tú crees, pues? Lo que hacemos los panameños los viernes en la noche a tomar cerveza. Era tomar cerveza, pues, yo iba a tomar cerveza y ella me decía, salí y yo iba a recogerla. Así que esa era mi vida. Entonces, ella empezó en el curso. Y ella venía, me contaba que mira, que había aprendido esto y lo otro y lo otro. Y yo le miraba y le decía, mira, tú terminas tu curso y después nos casamos. Ya es tú, eso de que estás aprendiendo. Un buen día, José, me llega Sara y me dice, Roquel, el diácono que nos está dando la formación, porque todos eran adultos, nos dice que hay unos jóvenes que vienen de México, que vienen de un apostolado que se llama Apóstol de la Palabra. Ellos van a dar unas charlas en la parroquia. Y yo le dije, ¿y tú a mí qué, mujer? ¿Qué a ti, qué a mí, mujer? Esto que va conmigo, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces yo no voy a ir a nada de esas cosas. Ahora, el que está casado sabe cómo son las mujeres, ¿no? Empezó, vamos a la reunión, 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 vamos a la reunión. Yo le dije, mira, por Dios, basta, por Dios. Voy a ir a la reunión. Pero eso sí, hagamos un trato. Yo voy a la primera, me la calo ahí y después ni me molestes más. Que ni creas que yo voy a volver. Dice, bueno, está bien, pues que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, que yo mira. Así que tú te podrás imaginar un viernes de la noche una persona como yo que estaba pensando en bailar, tomar cerveza, pasármela bien, ir allá al templo. ¿Qué voy a hacer al templo? Pero bueno, hay que complacer a la señora, pues. Entonces me fui y me senté. Oye, entonces los hermanos del apóstol de la palabra, dice, se presentaron y yo estaba bostezando. Un buen día, ese día empiezan a dar la charla y dice, hoy vamos a hablar de la iglesia que Cristo fundó. En ese momento yo me acordé. Mi papá me ha dicho que toda esa iglesia protestante son agentes de la CIA y que la iglesia católica es la verdadera desde su punto de vista sociológico. Ahora esto es interesante. Yo creo que cuáles son los argumentos que usan esta gente para ver
de entre tantos grupos, ¿quién es la iglesia que Cristo fundó? Y empiezan los hermanos del apóstol de la palabra a dar la charla, la iglesia que Cristo fundó. Y cuando yo lo escuché, da los argumentos, hermanos, usted me crean o no, era como si yo hubiera recibido un martillazo en la cabeza. Yo no lloré, no me emocioné, no sentí calor ni frío, fue un asunto meramente intelectual. Entonces, para que vean, ¿no? Yo le digo a la gente, cada testimonio es diferente, ¿no? Yo no tuve nada, fue un asunto meramente intelectual. Yo dije, oye, esto está interesante, a pesar de que yo no sé mucho de Biblia, ni nada de esto, lo que esta gente está presentando tiene toda la lógica del mundo. Y yo empecé a preguntarles y les decía, y yo era el que más preguntaba, decía, bueno, y si eso es cierto, y por qué hay tantos grupos, y de dónde salieron las divisiones, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué, y por qué, y por qué. Hasta el mismo apóstol de la palabra, el muchacho, que era un hombre más joven que yo, quedó sorprendido. Y usted está muy interesado. Yo sí, yo quiero saber porque yo quiero entender. Yo no estoy ampliando un mundo de algo que yo no entendía. Entonces él me dijo, sí, mira que esto es así, así, así. Yo le dije, mire, yo siempre simpaticé con el personaje de Jesucristo. Pero a mí me parecía que esto estaba, siempre había sido muy manipulado. Incluso por la gente que yo simpatizaba, que era la gente de la izquierda. Yo siempre pensaba que lo habían manipulado mucho y a mí me simpatizaba siempre Jesucristo, pero no tenía entendido que hubiera una organización que oficialmente se presentara como yo soy la iglesia de Jesucristo. Yo siempre había entendido que cada quien decía que la iglesia de Jesucristo y uno elegía. Entonces, cuando eso me ocurrió, yo me fui para la casa y esa noche casi no duermo, pensando en la iglesia que Cristo fundó. Wow. Tratando de entender, yo me preguntaba, ¿cómo yo tuve tantos años y yo no entendía? Pero ¿sabes qué? Después me dice la pregunta, pero en todo el tiempo que yo conocí tantos católicos, tanta gente a mi alrededor y esto, te estoy hablando de la década del 90. Yo nunca había escuchado ese tema de la iglesia de Cristo Funda. Es más, con los curas que yo había hablado hasta ese momento me decían, no, que todos somos iguales. Todos seguimos al mismo Dios. Entonces yo decía, si los mismos curas me dicen eso, y que al final no te creas superior que los otros, digo yo, entonces, como que esto, como que era. Mira, esto me sorprendió tanto que yo fui donde un cura a preguntárselo. Wow. Y le dije, oye, a mí me dieron esta charla de iglesia. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Esto es así o esta gente está, que esto es una secta que está cuenteando eso? Me dice, sí, la iglesia enseña eso. Y yo, ¿y por qué usted no lo dice? Me hizo un gesto como que, bueno, que tú sabes que nosotros lo que estamos buscando es el ecumenismo y por eso no queremos ofender a los demás. Digo yo, pero sí, pero ¿cómo es posible que ustedes no digan esto? Yo no digo que los demás lo crean, pero al menos nosotros deberíamos creerlo, ¿no? Lo que nos decimos católicos. Así que yo me fui para la casa, hermano, y yo, obviamente no tengo que contarte que fui a la siguiente charla. Yo el mismo Roquel, no se llame engaño, yo no estaba ningún convertido. Yo tenía un dilema intelectual. Yo tenía un problema que Dios me había puesto en el cerebro, que me estaba dando vuelta. Me estaba dando vuelta y no entendía. No entendía porque ahora, viéndolo a la distancia, yo digo, ¿por qué ese tema me golpeó tanto? En la experiencia mía, después de mi apostolado, haciendo un análisis ya desde el hoy al pasado, yo descubrí algo interesante. En mi camino, mucha gente cree que la apologética es solo para que tal vez algún católico no se haga protestante o que algún protestante se haga católico. Sin embargo, en mi experiencia he visto muchas conversiones con la apologética. Gente que vuelve a su iglesia, vuelve a cambiar su vida porque entiende. Entonces no creamos que solo, como le pasó a Roquel Cárdenas, no solo a mí, sino yo he visto personas que a través de una conversión, como yo llamo, intelectual,
empezamos a quitar los obstáculos que eran los que no le dejaban ver con claridad la belleza de nuestra iglesia. José. Sí, mire, a mí me ha impactado lo que usted acaba de mencionar, cómo usted vivía usted era católico, ¿no? Era católico, más no practicante, pero al mismo tiempo vivía en un indiferentismo, en un relativismo. Pero aquí hay algo muy interesante. Usted también nos comparte, hermano Roquel, cómo cuando usted escucha algo diferente, que ya no era relativismo, que ya no era tú con tu religión, yo con mi religión, tú con tu verdad, yo con mi verdad, todo es igual, hay que respetarnos, hay que agarrarnos de la mano. Cuando usted escucha a los apóstoles de la palabra que vienen con un mensaje que te dice, esta es la verdad y no hay otra. A mí me llama la atención cómo usted en ese estado de inconversión, en ese estado de indiferencia, de relativismo, cómo eso, como usted mismo usó la frase, eso me golpeó, eso me Sí, sacudió. Y la verdad, así como usted estaba, hermano Roquel, creo yo que hay miles de personas, literalmente me atrevo a decir, decenas de miles de católicos, ya no vamos a hablar de personas en el mundo, sino católicos que están así, viviendo un catolicismo cultural, si se me permite la expresión, con, con una indiferencia, un relativismo, todo es igual, todas las religiones son buenas, todo te lleva a Dios. Y lo que ellos necesitan escuchar es un mensaje como el que usted escuchó y el que todavía nos está contando, ¿no? Cómo Dios usó a los apóstoles de la palabra para, para llamarlo a usted, pero fue precisamente el mensaje, un mensaje no relativista que quiere agradar a todo el mundo, un mensaje que te habla la verdad con amor, con compasión, pero la verdad al fin y al cabo. Y la verdad que esto es algo que debe movernos a que nosotros llevemos ese mensaje, así como los apóstoles de la palabra se lo llevaron a usted, hermano. Adelante, hermano. Mire, y estamos hablando de que en ese momento, estamos hablando de que yo rondaba los 27 años. Era un adulto y ya estaba pensando en casarme. Era un adulto y no era ningún niño, no era un adolescente impresionable. Como dije, había dedicado buena parte de mi vida de manera autodidacta a leer, me interesaba la historia y la filosofía. Y yo había leído los clásicos, a Platón, y había leído a todos los filósofos que habían caído en mis manos. Y entonces yo realmente, precisamente ahí vemos la fuerza de la verdad. Yo creo que muchos de nosotros le tememos a eso. Pensamos bueno, es que si nos van a acusar de fanáticos o de intolerantes o de qué sé yo, de qué cosas nos van a acusar. Bueno, es que eso ahí viene, ¿no? Ahí viene la persecución porque la gente no quiere escuchar eso. La gente lo que quiere escuchar es que usted vaya en su canal y diga, ¿sabe qué? Al final no importa, todo el mundo somos igual y tú te sientes bien siendo budista, bueno, sé budista, pero tú te sientes bien siendo musulmán, ser musulmán, pues tú te sientes bien siendo cristiano católico, ser lo que te dé la gana, al final, ¿eres feliz? Sí, esa es la medida de la verdad, tu felicidad. Entonces, efectivamente, tenemos que entender que para que exista conversión tiene que haber un estremecimiento. Yo no he escuchado ninguna conversión de una persona que dice, mira, lo pasé bien suave y de repente todos recibimos de alguna manera un estremecimiento para poder entrar en razón, ¿no? Entrar en uno mismo, como dice la parábola del hijo pródigo, que cuando estaba sentado ahí en el chiquero de puerco, dice que entró en él mismo y se dio cuenta, hombre, ¿cuántos obreros de mi padre tienen tantas cosas? Me voy a levantar y me voy a la casa de mi padre. Ese entrar en uno mismo no es tan fácil. Entonces, cuando yo escuché eso, José, yo empecé un proceso. Y ese proceso, por eso que cuando yo escucho los procesos de las personas como tú, que fueron pastores o fueron líderes en la iglesia protestante y se hacen católicos, yo digo que el proceso también de las personas que estamos alegados a la iglesia es un proceso similar. ¿Por qué? Porque Ujú. yo de repente
tenía esa inquietud, pero yo era un perfecto ignorante. A mí me da risa porque yo escucho a Fernando Casanova que él dice que él nunca fue católico. Tú, por ejemplo, el caso tuyo, que tú fuiste católico, pero muy poco practicaste. Y si yo empecé a aprender, yo empecé igual. Yo era católico y cuando yo tuve esa experiencia, yo no sabía ni rezar el rosario. Yo lo único que sabía católico era el Padre Nuestro, el Ave María y que había que hacer así. La señal. Ya, la señal de la cruz, no sabía más nada. ¿No? Entonces, entonces me dice entonces yo digo, bueno, y fui y me reuní con el muchacho, el apóstol de la palabra, después que él dio todas las charlas, él dio como 5 charlas, y después se fue a otro lado, y allá yo fui a conversar con él, nos hicimos buenos amigos, se llama Modesto, perdí contacto con él, pero me acuerdo bien el nombre. Bueno, ¿qué ocurrió? Después él se tuvo que ir a México de manera introspectiva, lo llamaron allá en México, y quedé con una mano atrás y otra adelante, porque como pidiendo limón, no digo yo, ¿y ahora qué hago yo? Ahí sí, el hombre que me orientó y me dijo cómo era la cosa. Wow. Y yo sé, paso te voy a decir que yo desconfiaba de todo el mundo. No creas que yo me hice católico y de repente yo, voy a ir dando el primer cura que encuentre. Yo era muy desconfiado. Yo decía, si yo sé que hay curas de diferentes líneas y yo sé que hay curas, yo tenía una visión de la Iglesia Católica muy particular. Yo decía, hay curas de diferentes líneas, hay tradicionalistas, hay muy liberales, así que yo no puedo acudir a cualquier cura. A pesar de que yo no era católico, decía yo, tampoco puedo acudir donde cualquiera a decirle, mira, yo quiero buscar a Cristo. Así que dije yo, ¿qué puedo hacer? Entonces, alguien me dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres saber de los católicos, de la Iglesia Católica, consíguete algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Me fui a la primera librería católica que encontré y me fui a buscar el catecismo. Y yo, oye, estoy buscando el catecismo. Y me dieron algo de primera comunión. Yo digo, pero esto no puede ser. Le dije a la muchacha, esto no puede ser. Yo dije, esto es oye, pero bueno, yo en mi mente yo entendía, son como 2000 años de iglesia. ¿Cómo que este es el catecismo? Y era una cosa como así. Me dice, usted quiere ese libro. Pero es que eso muy poco lo vienen a comprar. Yo, lo que vienen a comprar esto es para dar la primera confirmación usted lo que quiere es ese libro. Sí, yo quiero ese libro. Bueno, señor, mira, aquí está. ¿Ve? Ese libro en esa época estaba $6. Me dice, es que este libro cuesta $6. Y yo, perfecto. Lo compré. Y después me fui a una repisa donde habían unos cuantos libros. Y yo, ¿y estos libros qué dicen? Estos libros hablan de los protestantes. Yo, démelos todos. Y me los llevé por la casa. Y entonces empecé a leer los libros de apologética, Defiende tu fe. Habían unos que eran menos, había unos que hablaban del aspecto de las nuevas religiones, los yoruba, las religiones espiritistas y ese tipo de cosas, y había otros que hablaban ya del fenómeno. De hecho, tengo un libro que le tengo mucho cariño, pero lo tengo por aquí, ¿ve? Se llama una tesis doctoral que se llamaba El paso de los católicos a la secta fundamentalista. Era una tesis doctoral. Yo, hasta eso. Yo recuerdo que leí libros sobre el Celan, también los tengo por aquí. ¿Quién fue el autor, perdón? ¿Sabe el autor de casualidad? Déjenme ver si lo encuentro aquí, para ver si no quedo en no hay problema. Así sirve que se dan cuenta que sí estamos en vivo. Sí, para que vean que... Marian, pásame ese libro que está allá arriba. Sí puedes, pásamelo. Ese, ¿ve? El crema. Mira, los dos que están ahí, ver, para que vean. Va a salir en la televisión. No estoy cuenteando, para que vean que no estoy cuenteando. Espérate, voy a apagar la cámara un momento. Sí, mire, yo voy a hacer esto. Bueno, en lo que nuestro hermano se prepara para enseñarnos la obra esta, porque yo creo que vale la pena. Quizás está disponible ahora con las redes sociales. Mira. Vamos a traerlo de regreso. Mira, aquí está. Este libro es del Celan. Sectas y otras doctrinas de actualidad. Sectas y otras doctrinas en la actualidad. ¿Y tiene autor o es la Celan? No, es el Celan, el episcopado latinoamericano. Sí, porque hay mucha gente que considera que la iglesia no trató estos temas. Y eso es purísima ignorancia. La iglesia se preocupó durante mucho tiempo por este tema de los fenómenos de los grupos. Y aquí se habla de temas que yo veo, a mí me da risa, ¿no? Porque aquí se hablan de temas de que la gente todavía discute. Por ejemplo, la gente pregunta por ejemplo, como sobre el karate, sobre el yoga, todos esos temas están aquí, analizados. Si es lícito para un católico practicarlo y en qué medida
son modos de espiritualidad. Y este es otro libro interesante, El fenómeno, ¿no?, de la secta fundamentalista, la conquista evangélica de América Latina. Florencio Galindo, un autor colombiano, una tesis doctoral. Fabuloso. Ahí hacía un análisis mucho más que un análisis bíblico, lo que hace un análisis obviamente histórico, sociológico, político y también a lo interno de la iglesia. Decía el autor, recuerdo como ayer, que no sé si en los seminarios todavía se cumplen estas realidades. Decía el autor que él sabía que había curas que sabían más de derecho canónico que de la Biblia, por el estilo de formación que se le daba. Y vuelvo y repito, ¿no? Yo sé que tú hablas para Estados Unidos, estoy hablando de América Latina. Yo, Estados Unidos, no sé. Pero sí, en América Latina se puede hacer ese fenómeno. Por eso hay esa deficiencia. Muchas veces que cuando un sacerdote viene a un laico y le dice, oye, mira que allá me dijeron que la Virgen María, mira que allá dice que es ¿cómo se llama? La reina del cielo. Y fíjate que acá hay un texto en la Biblia que dice que la reina del cielo era una diosa idolátrica. Entonces, ¿qué hay que? Oh, quedan temblando, ¿no? Porque entonces, no le hagas caso. Así que yo viví esa experiencia. De hecho, cuando yo empecé a leer el catecismo, una de las cosas que yo tuve, que fue un don de Dios, que yo podría decir que yo entré en la iglesia por la puerta ancha, porque yo entré leyendo el catecismo, y el catecismo que me decía que lo que yo tenía que buscar era el magisterio. Así que cuando yo empecé a mi conversión católico, yo no leí ningún otro documento que no fuera magisterio. Y yo estaba convencido de que yo tenía que leer primero, conocer el magisterio para poder conocer lo demás. Entonces, imagínate tú, yo era un neoconvertido, por decirlo así, y estaba leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo me dijo que leyera el Vaticano II, y empecé a leer el Vaticano II. Desde muy empezando, a pesar de que hay mucha gente que cita el Vaticano II y no se lo ha leído. Eso sí lo digo yo con algún timbre de ironía, porque mucha gente cita el Vaticano y no lo he leído realmente. Nada más Sobre cita todo, expreso. he notado este fenómeno que usted menciona, gente que sobre todo hacen referencia al Vaticano II, pero no para enseñar, no para instruir, ni siquiera para citar, sino más bien es para criticar, para atacar, para cualquier cosa, pero típicamente, no digo que todos, pero típicamente las personas que se refieren así, si les preguntas, ¿has leído? ¿Has leído los documentos? ¿Conoces quiénes son los teólogos que influenciaron el concilio? ¿Has estudiado a estos teólogos? Ni una de las tres preguntas te las pueden responder de manera positiva. Mire, es que lo que pasa es que hay dos extremos. Está los teólogos liberales que dicen que no aplicaron el concilio según su manera de ver, que era mucho de la línea muy liberal que existe hoy día, que es un tipo modernista. Y existe el otro extremo, que son los ultraconservadores que dicen que lo que está ocurriendo hoy día es culpa del concilio. Entonces, hay también los extremos, ¿no? Y lo que te digo es que, por ejemplo, te voy a poner un típico mito. La gente dice que después del Vaticano II los sacerdotes ya no tienen que vestirse como sacerdotes. Yo digo, te reto que me lo cumplas. Yo me lo leí y yo no encontré ningún texto magisterial que diga que los sacerdotes no se vistan como sacerdotes, ¿no? Y menos en áreas urbanas. La dispensa que da es muy pequeña y para unas condiciones muy particulares. Entonces, todo el mundo empezaron a andar los sacerdotes en panabrisa y pantalón chocolate porque dice que el concilio, y todo el mundo repetía lo mismo y el concilio no dijo tal cosa. El concilio dice que no, de a partir del concilio Vaticano II empezamos a usar las lenguas vernáculas, sí, pero lo hizo en principio como una obsesión, como una excepción. Ahora resulta ser que después, cuando alguien va a una misa en latín, dice que sacrilegio, ultraconservador, pero si es que eso nunca, cuando el que lee el concilio y lee la Constitución, que habla de la liturgia, no dice en ninguna parte que el latín o la misa tradicional queda abolida o que queda bajo ninguna circunstancia. Entonces te das cuenta de los extremos donde muchas veces se llegan. Pero bueno, ese no es un tema tan para otro momento, pero volvió a lo mismo, o sea, a mi testimonio. Mira lo que pasa.
Entonces yo empiezo un proceso que quisiera compartir con mis hermanos para que vean. Yo empecé un proceso donde yo leía el magisterio y me enteré que tenía que ir a misa. Y decía que es una cosa importante ir a la misa. Dije yo, bueno, está bien, yo voy a ir a la misa. Pero ¿sabe cómo yo iba a la misa, hermano José? Yo iba a ver, yo tomaba el sábado y el domingo iba a la misa temprano. O sea, al día siguiente, ¿sabes? Cuando tú estás así medio, así yo iba porque yo dije, había que ir. Eso es lo que yo entendía, o sea, para que vean a qué nivel. Entonces, esto yo lo digo como un testimonio, porque nosotros muchas veces queremos que la gente que va a la iglesia sea perfecta. Y yo estoy aquí porque a mí nadie me echó. Yo empecé a ir a la iglesia con todo mi arrastre de pecado. Yo no empecé de que hoy, que es lo que muchas veces la gente, creo que a algunos les sirva esto, ¿no? Mucha gente cree que ayer fui un gran pecador y hoy soy San Pablo. Bueno, por lo menos a mí no me pasó así y creo que a mucha gente no le pasa así. Uno llega a la iglesia con su carga de pecado, siendo bochinchoso o hablador o como le quieran llamar. Nosotros decimos bochinchoso aquí, la gente que habla mucho, habla del prójimo, siendo bochinchoso, siendo envidioso, siendo mezquino, siendo borracho, siendo promiscuo. Así no llega a la iglesia. No crean que todo el que llega a la iglesia llega. Esos son algunos puros. La gran mayoría entramos así. Y la pregunta es, ¿los vamos a echar o los vamos a aceptar? ¿No? Esa es la primera pregunta. Entonces yo iba a la misa así y yo sé que más de 4, cuando vieron a la misa, sintieron mi aliento y me vieron mi estado. Pero nadie, ni el sacerdote, ni los que estaban ahí me dijeron, tú no eres digno de estar aquí. Y yo estaba buscando. En ese momento yo estaba buscando. Recuerdo cuál fue mi primera confesión. Mi primera confesión fue porque yo leí que para que Dios no, yo entendía que yo iba y rezaba y le decía a Dios que me perdonara. Entonces yo después leí que había que confesarse. Y fui a mi primera confesión y cuando el padre me dijo, Ave María Purísima, yo no sabía qué contestar. Y me dijo, me dijo, Dios, sin pecado conseguido, y me dijo, hijo, ¿cuánto tiempo tiene usted que no se confiesa? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez, si es que me confesé alguna vez. Yo creo que nunca me he confesado. No, hijo. ¿Y usted era católico? Yo sí. Y ahí tuve mi primera confesión. Me dijo, bueno, como nunca lo ha hecho, le voy a empezar a hacer preguntas. Y me empezó a hacer preguntas y yo le contesté. Después que yo tuve la primera confesión, fue que yo le empecé a preguntar al padre sobre la vida moral. Pues yo no entendía. Yo decía, bueno, esto que yo estoy haciendo toda la vida lo he hecho y lo hace la gran mayoría de la gente que yo frecuento. Pues esto no es pecado, ¿no? Nosotros no somos protestantes, le decía yo. Eso de que no tomar, no fumar, no bailar, eso es protestante. Los católicos sí lo hacemos, así que yo no lo veía nada. Entonces el sacerdote me empezó a decir, mira, hay algunas cosas, y ahí me recomendó que empezara a leer la Biblia. Ahí empecé yo a leer la Biblia, ¿no? Empecé a leer la Biblia, empecé a leer los evangelios, y entonces ahí, sin que mucha gente me dijera nada, yo empecé a entender algunas cosas. Si yo te digo algo, tú me lo crees, José. Yo leí el catecismo y la Biblia con una cerveza y un cigarrillo. Así es que yo lo leía. Así yo empecé. Así fue como. Así es que yo hacía. De lo más trivial. Y yo terminaba cuando yo tenía mis fiestas, ¿cómo le dicen en México? No se va de fiesta, sí, con los amigos. También dicen de fiesta, algunos dicen de pachanga. Bueno, de pachanga, me gusta eso. Cuando yo me iba de pachanga y estábamos tomando, yo le comentaba a mis amigos de borrachera esto de que estaba leyendo. Yo, mira, yo estoy leyendo esto. Y dice, oye, y tú has decidido, yo estoy pensando meterme en la iglesia. Y dice, ¿vas a dejar de tomar? Yo le decía, no, yo no pienso dejar de tomar, pero yo voy a seguir. Así que ese fue un proceso de esa manera, de ese tamaño. Yo estaba en esa situación y yo tuve una conversión de este tipo. Recuerdo que la primera vez tuve la oportunidad de hablar con unos hermanos que ya caminaban en la iglesia, laicos,
Y tuve la oportunidad de conocer un laico norteamericano que vivía en Panamá, católico. Y él me dijo, yo le dije, nosotros decíamos Don Jack, ¿no? Entonces yo le decía Don Jack, mire, y le conté lo que te estoy contando a ti, y le dije, mira, yo no sé si yo estoy haciendo bien, pero yo veo que todo el mundo en la iglesia habla de que yo hacía esto, ya no lo hago, yo hacía esto, ya no lo hago, y que yo tuve tal conversión, que yo tuve un cambio de golpe, pero mi vida no ha sido así. Yo, cada cosa me ha costado muchísimo dejarla. El cigarrillo, los otros vicios que tenía, fue una lucha tremenda. Ujú. Y él me miró y me sonrió y dice, bueno, Roquel, te voy a decir algo. Te felicito porque este estilo de conversión que tú tienes, que son paso a paso, lucha, que cada milla te cuesta muchísimo, son una de las conversiones más estables que yo conozco. No creas que esa conversión de la gente sube como la espuma, de repente son muy estables. Eso me dio mucho aliento, porque eso me enseñó y eso me ayudó a mí a entender a muchos hombres y mujeres, pero más me refiero a hombres, que tuve la oportunidad después de ayudarles a, a empezar sus caminos hacia Dios. Porque entendí de que no siempre ocurre como uno se lo imagina, ¿no? De que hoy conocí a Cristo y que mañana ya se me fueron todos los vicios, se me fueron todas las formas de ser, se me fue todo, sino que es un proceso donde la gente poco a poco no oraba, aprende a orar, no leía, empieza a leer, tenía este vicio y lo conserva, otro los va dejando, y ese proceso es importante, José. Esta parte es muy importante porque muchas veces esa forma de pensar de que si no tienes un cambio radical de la noche a la mañana, hay quienes dicen, ah, no, eso es un signo de que no has tenido una verdadera conversión. Y luego dogmatizan, lo vuelven tan prevalente en la vida de la iglesia que, como usted mencionaba, usted se daba cuenta que eso no estaba siendo la experiencia de usted en lo particular. Pero ahí vemos un error, ¿no? Porque la misma fe de la iglesia nos enseña que la conversión, es cierto, tiene un inicio, pero la conversión más allá de este inicio es un proceso. Y yo me identifico con usted cuando usted mencionaba que en estos asuntos morales, lo de usted fue gradual, fue progresivo y fue un proceso que tomó su tiempo. Pero yo recordaba, ya no tanto en lo moral, sino en lo doctrinal, cuando yo tuve mi proceso de conversión para hacerme católico, para abrazar la fe católica. Si alguien me preguntara, a ver, José, cuando tú comenzaste a conocer la teología católica, las enseñanzas, las doctrinas católicas, ¿tuviste una conversión de la noche a la mañana? No. Yo comencé poco a poco, escuchaba un predicador, veía un debate, leía un libro, me convencía de una cosa, pero de otras cosas no me convencía. Me tomó aproximadamente 3 años y medio para finalmente decir, me rindo, me rindo, me entrego, ¿verdad? Ese fue un proceso que me ocurrió, eso más o menos fue el tiempo que me tomó a mí, de 3, 4 años para ir. ¿Y por qué? José, porque este proceso es importante conversarlo, porque cuando hay un católico, muchas veces el proceso es de conversión moral más que de doctrinal, porque el católico generalmente acepta pues, a la Virgen María, acepta la Eucaristía, él está frío y todo lo demás, pero él acepta. ¿Y qué es lo que realmente le impide no avanzar? Es porque uno tiene problemas morales, no tiene problemas, que tiene vicios, tiene situaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar de que una de las cosas que yo tuve, esa gracia, era de que, y hay una cosa que uno tiene que saber, es que hay veces que hay cosas que uno tiene en la cabeza, pero de que de la cabeza tiene que estar en la cabeza porque uno empieza por ahí. Usted no empieza a actuar por el corazón, usted tiene que pensarlo primero. Entonces hay cosas que efectivamente están en la cabeza. El proceso de hacerlo realidad es otra cosa. Entonces yo tenía cosas en la cabeza, yo sabía, fíjate que una de las cosas que me recomendaron era en ese momento que leyera Vida de Santo. Yo empecé a leer Vida de Santo y eso me ayudó y me decepcionó a la vez.
Porque cuando yo veía a esa gente tan elevada, yo decía, oiga, pero es que ¿qué va? Esto como que está muy difícil. Entonces es para gente muy grande. Esto no. Imagínate, cuando uno leía la vida de un San Francisco de Asís, ¿no? O uno leía la vida de un San Ignacio de Loyola. Y entonces uno quedaba como, eh, hasta que un santo que me cambió la vida, un santo que me ayudó a mí muchísimo fue San Francisco de Sales. Cuando yo leí Introducción a la vida devota y que él dijo una frase que me caló mucho, él dijo que cuando uno tenía una vida de pecado era como un enfermo y que no se le podía pedir a un enfermo que recuperara la salud de golpe, sino que era un proceso lento y pausado de recuperación donde la persona cuando recobra la salud puede correr, pero cuando está convaleciente de una grave enfermedad como él pone el pecado mortal, la gente se levanta. Y entonces él decía, a nivel de la gracia, se da como al nivel de la salud. Puede ser que como Jesucristo hacía, alguien se sana, queda completamente establecido, pero él decía que a nivel de la gracia eso era un milagro igual que a nivel de la salud física, de que alguien recibe la sanación y queda totalmente recuperado, pero en el orden natural, igual que en el orden de la gracia, el proceso natural era de que uno va convaleciente y tiene que pasar por todo ese proceso para poder correr o alcanzar a correr. Eso entonces me dio esperanza, ¿no? Eso me hizo entender de que, y otra cosa que decía San Francisco de Sales era que uno tiene que aprender a tener misericordia con uno mismo. Y yo lo entendía porque yo decía, pero ¿por qué misericordia conmigo mismo? Si uno generalmente es muy indulgente con uno mismo. Entonces, lo que él me enseñó es que sí, uno es indulgente entre comillas, pero uno no se perdona fallar. Uno no se perdona muchas veces equivocarse. Uno quiere ser perfecto, uno no quiere equivocarse, no quiere fallar, no quiere caer, pero en el fondo es la soberbia de no querer reconocer de que soy falible y soy pecador. Entonces uno se pone soberbio. Entonces dice él, las caídas tiene que aprovecharse para ser humilde y para aprender a ser benigno con uno mismo, reconocer, hombre, el Señor me ama y yo me caí, pues, y yo no voy a dejar de amar a mí mismo ni amar mi camino porque me caí. Yo tengo que levantarme y seguir adelante. Y esa benignidad conmigo mismo también me ayudó con San Francisco de Sales. Así que ese proceso fue diferente. No sé si quieres preguntar antes para contarte después lo de la apologética. Sí, no, es la verdad muy interesante esto que nos está compartiendo. Ahorita que usted mencionaba sobre esto, ¿no? De que algunas veces no, somos muy duros con nosotros mismos. Puede ser que tengamos muchos escrúpulos y en lugar de descansar en el perdón divino, en lugar de abandonarse en las palabras de nuestro Señor, quien nos recibe con misericordia, am, por lo que usted decía, muchas veces movidos por ese orgullo, ¿no? De que somos duros con nosotros porque no toleramos que el que fallemos, ¿no? O el que se nos falle. Pero en el caso del que hablamos, ni siquiera toleramos, ni siquiera somos tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Am, Me vino un poco a la mente, yo sé que no es igual, pero me vino un poco a la mente Martín Lutero con sus escrúpulos excesivos, a tal grado que en lugar de abandonarse a la misericordia de Dios, pues termina creando su propio sistema. En otras palabras, terminó creando su propia teología para sentirse satisfecho, para sentirse perdonado, en lugar de conformarse él a lo que nos enseña Dios, a lo que nos enseña la Madre Iglesia, ¿no? Mira, yo me pongo, yo me identifico con San Pedro, ¿no? San Pedro, muy impulsivo. La iglesia habla de que tiene un carácter sanguíneo. La iglesia tiene un carácter sanguíneo, era muy impulsivo, pero también era, así como su impulsividad también lo llevaba a ser muy, también irreflexivo y también a caer con mayor facilidad. Entonces, ese fuego, ¿no?
que tenía San Pedro por dentro. La pregunta es, cuando San Pedro cae, dice la palabra que lloró amargamente. O sea, fija a veces en sentido terrible. Y habría que preguntarse si no más terrible que Judas mismo. Porque él era tan cercano a Jesús, pero tan cercano. Y encima él va y le dice, ¿no? Dice uno, abre la boca para decir, yo, aunque todo el mundo te traicione, yo no te voy a traicionar. Es decirle eso al Señor. Lo otro, él se lo dice y él dice, y ¿quién puede decir que no tenía eso en su corazón? ¿Cuántos de nosotros no diremos lo mismo? Yo no, Señor, yo voy a hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cae, y dice la palabra que después que cae, el Señor lo ve. El Señor lo ve. Y cuando Él lo ve, algunos autores dicen que la mirada misericordiosa de Jesús, yo diría que no fue una mirada misericordiosa, simplemente lo vio. Como dices, ¿te diste cuenta, Pedro? Y Jesús tiene una humanidad también, ¿no? Tiene una humanidad, así que deben haberlo visto también con tristeza. Y esos ojos de Jesús, golpeado, humillado, triste, lo mira. El grado de tristeza que él lloró amargamente es el ejemplo típico de nosotros cuando estamos en el piso. Entonces esa es la diferencia, ¿no? La diferencia, Pedro aprendió a ser humilde y aprendió a ser benigno con él mismo, ¿no? Él se quedó en el colegio apostólico, él no se fue huyendo, quién sabe, la Biblia no lo dice, pero quién sabe, hasta le reprocharon, ¿no? Le reprocharon, y todo eso hasta que se encuentra con Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa benignidad que uno tiene que tener con uno mismo, de saber que si uno promete al Señor algo y falla, no es que se vaya a crucificar o a darse flagelazos o a qué sé yo, sino tener benignidad con uno mismo y decir, oye, pues si el Señor me ama y me perdona, ¿por qué yo soy tan duro conmigo mismo? ¿No? ¿Por qué yo no, esa dureza que no me permite seguir adelante? ¿No? No se trata de ser benigno de que no me importa, sino que me quedo ahí. Y el otro punto importante que yo creo que es, uno tiene que saber, es que esa falta de benignidad con nosotros mismos es lo que no nos permite ser benigno con el otro. Por eso por eso enseñan tanto que el que no experimenta la misericordia le cuesta tener misericordia con el otro. Entender al otro que está tomado por el pecado, al otro que está tomado por el vicio, al otro que no atina a salir de su situación, ¿no? Y entonces eso es importante. Y yo lo vivo porque yo lo viví en mi conversión, ¿no? Y yo sentí que mucha gente en la iglesia me acogió como yo era, como lo que yo tenía. No eran gente perfecta ni gente santa, eran gente como yo, pero que supieron entenderme, aceptarme. Así que esa parte sí la digo, la repito mucho porque creo que en la iglesia tenemos que tener cuidado de que cuando llega esta niña con minifaldas muy cortas, cuando llega esta persona que no nos parece muy digno, tener la sabiduría de saber cómo acogerlo y saber cómo llevarlo, ¿no? Y no convertirnos entonces ahora en los jueces de nuestros hermanos y no recordar cuando nosotros estábamos allá. ¿No? Y ahora queremos que todo el que entra en la iglesia, sobre pretexto de defensa de Jesucristo, lo queremos, solo los puros pueden entrar aquí, ¿no? Solo los dignos, solo los que se portan bien y se visten bien y se saben toda la doctrina y saben todas las oraciones y no cometen ningún error pastoral y no son y tienen una religiosidad pura. Ese poco de gente ignorante que no conoce nada más que la religión popular. Qué duros somos muchas veces con nuestros hermanos en ese sentido, ¿no? Sí. Y entonces, eso es lo que el Señor me mostró en mi testimonio, ¿no? En mi lucha, que todavía sigue, pero en mis inicios. Sabe, ahora que lo escucho, yo le doy gracias a Dios porque a mi esposa y a mí, cuando estábamos entrando, en mi caso mío volviendo y mi esposa entrando por primera vez, nos tocó una comunidad, una parroquia
un pastor, un sacerdote que supo aplicar las dos cosas. Fueron muy pacientes con nosotros, fueron benignos, nos recibieron, nos acogieron, nos fueron llevando y al mismo tiempo, por lo mismo que me querían ayudar, que me querían hacer un bien, al mismo tiempo también nos enseñaron lo que, por ejemplo, ¿no? Nosotros estuvimos como aproximadamente de 8 o 9 meses donde estábamos siempre en misa, pero no podíamos comulgar. ¿Por qué? Porque tuvieron la delicadeza de enseñarnos, instruirnos lo que la iglesia enseña y por qué lo enseña y para qué lo enseña y cómo eso se relaciona con el bienestar de mi alma. Y nosotros, como estábamos siendo encaminados, siendo pastoreados, siendo acompañados, eh, eh, para nosotros fue algo bonito, ¿no? Fue una experiencia de que, oh, me estás restringiendo, me estás oprimiendo, eres un fariseo, no quieres que participe de la Eucaristía. No, al contrario, infinitamente agradecido, porque llegamos a una comunidad que nos mostró misericordia, nos acompañó, fueron bondadosos y al mismo tiempo, para hacernos bien, nos enseñaron lo que la Madre Iglesia enseña, ¿no? Y usted me hizo acordar de eso. Bueno, a lo que le gusta el canal La Fe de la Iglesia. Ahora dirán, bueno, ¿y Roquel? ¿Qué pasó con Roquel? Bueno, Roquel después tuvo esa experiencia de fe. Entonces el Señor le puso en su corazón de que él tenía que practicar el ministerio de la apologética. Él me había llamado siendo apologista y yo tenía que ser apologeta. Apologista le decíamos nosotros acá. Estamos hablando de mediados de la década del 90. Entonces, para muchos de ustedes la era prehistórica, ¿no? Cuando no había internet, ni había redes sociales, ¿verdad? ni nada de esto. Dicen, oye, pero ¿cómo hacían apologética esa gente? Entonces, recuerdo que yo empecé, ¿no? Mi papá me decía, cuidado que esos protestantes te matan, dice, porque andas metiéndote con ellos. Recuerdo que en ese momento, cuando empezábamos el primer, y esto lo digo para los apologistas nuevos, ¿no? El primer obstáculo que encontramos nosotros fue fuego amigo. Nos dimos cuenta de que no todos los párrocos estaban de acuerdo con la apologética. Nos dimos cuenta de que mucha gente tenía prejuicio. Nos decían que la apologista nada más éramos gente que nada más queríamos pelear. Nosotros lo que queríamos era pelear, no queríamos amar a los protestantes, sino pelear con ellos. Y eso no era cristiano. Había curas que nos decían que si nosotros debíamos estudiar primero Vaticano II antes de ponernos en eso. Y otros que eran más teológicos nos decían que ya la apologética había sido superada. Que ya los debates con los protestantes, eso fue cuando con la Contrarreforma y después con Trento y cosas del siglo XVIII, por allá, pero que ya a partir del siglo XX y demás, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, la iglesia ya ese era un tema superado. Ya eso de la apologética no tenía ningún sentido. De hecho, recuerdo haber conversado con algún sacerdote que me dijo, lo que la iglesia está haciendo ahora es la teología fundamental. Es la nueva frontera de la apologética. Y para la gente que pregunten qué es la teología fundamental, es el diálogo que tiene la iglesia con los que ponen en duda la veracidad de la revelación. Entonces ya es un diálogo más filosófico a otro nivel. Y entonces yo me encontré con tanta resistencia. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque yo pensaba que me iban a aplaudir, yo pensaba que me iban a decir los brazos abiertos, me iban a decir, bravo, Roquel, ve. Y fue, como decimos en Panamá, patá y puñete. O sea, eso era una cosa fundamentalistas, más papistas que el Papa. Todo eso nos dijeron. Y recuerdo que, pero también por otro lado, estaba el pueblo, que tenía una sed más grande que si los israelitas en el desierto. Uh-huh. Me acuerdo que la gente prácticamente nos rogaban que fuéramos a sus parroquias, que fuéramos
Y cuando el párroco decía que no, era una decepción impresionante. Y, y recuerdo que gente se nos acercaba emocionado diciendo que llevaban años con esas dudas, años, perseverando en la iglesia, pero dudando. Entonces ahí nos dimos cuenta, o empecé yo a vivir esa dicotomía. Ahora los apologistas, muchos apologistas, por esta libertad que existe a través de las redes sociales, podemos decir que tienen hasta cierta libertad. Más fácil, abren un canal, abren una cosa y empiezan a hacer apologética y no tienen que enfrentar eso. Pero nosotros que tuvimos que hacer apologética en las parroquias y no era, como decíamos nosotros, de manera subverticia, sino que teníamos autorización del obispo. Del obispo, el movimiento a que yo pertenecía en ese momento era un movimiento aceptado por los obispos a nivel nacional. Ellos sí nos recomendaron los obispos, no se enfrenten al cura. Si el cura no los quiere, vayan a la siguiente parroquia. Y eso es lo que tuvimos que hacer. Y ahí tuvimos que vivir esa experiencia y se lo cuento para que vean que no todo fue color de rosa. Y no crean que todo dentro de la Iglesia Católica es uniforme. Y efectivamente lo que nos mantuvo, obviamente, desde el punto de vista de Dios, ¿no? Pero diríamos desde el punto de vista pastoral, es la sed del pueblo. Entonces ahí se contraviene aquel que estudió. Yo una vez ya, claro, eso te lo da la edad, ya con 54 años, y muchos de los curas que yo veo o son talla conmigo o son más jóvenes. Entonces yo ya me atrevo a decirle más de frente, ¿no? Y yo le digo, claro, para ti es muy fácil, ¿no? Tú estudiaste 7 años de teología y para ti no hay dudas, ¿no? Entonces tú dices que ya ese tema está superado. Pero mientras que el otro, ¿no? Que no sabe nada o que sabe muy poco, entonces ese, que la duda se lo carcoma, ¿no? Porque no importa, ¿no? Porque no piensa en eso. Entonces sí, es una realidad, hermano, que uno tiene que saber que va a enfrentar. El apologista tiene que saber que no necesariamente va a ser aplaudido como él piensa, que no necesariamente va a ser bien acogido incluso por su propia jerarquía. En un 99% los obispos están claros, en un 99%. Generalmente son el clero el que a veces tiene disparidad en ese sentido. Así es. No, pues sí, me gustó lo que usted dijo, ¿no? Que algunos pensaban que ustedes se creían muy, muy sabios, muy tradicionalistas, pero ah, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si ese hubiese sido el caso de que se trataba de una actitud altanera, de orgullo, de pretender saber más ah, que, que, que los que no practican la apologética, si ese fuera el caso, pues no hubiesen tenido la respuesta que usted nos ha compartido, ¿no? Como el pueblo, el católico de a pie, el católico común y corriente, por así decirlo, ellos respondieron, reaccionaron de una manera positiva porque tienen hambre. Me vienen a la mente las palabras del Señor Jesucristo cuando vio a la muchedumbre, cuando vio a la multitud y dice que sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y cuando uno va y enseña y muestra, esto es lo que cree la iglesia, esto enseña la iglesia, esto enseñó Jesucristo, esto es lo que Jesús le entregó a los apóstoles, esto es lo que debemos de creer, esto se parece y aquello también se parece, pero no es lo que el Señor nos enseñó por esto y por esto. Esta no es la fe de la iglesia, esta es la fe de la iglesia, debemos abrazarla y debemos vivirla, practicarla, encarnarla. La gente responde. Entonces, ahí vemos que no se trata de orgullo intelectual, no se trata de andar peleando, aunque hay quienes han caído en esas situaciones, pero en otras palabras, claramente los resultados de aquellos que por amor y por compasión se han entregado a la sana apologética, si se me permite la expresión, a la sana y bien entendida apologética conforme a la fe de la iglesia, han impactado muchas vidas. Dios ha usado a estas personas para llegar a muchos, a gente común y corriente, católicos que estaban indiferentes, fríos, o algunos ya estaban atrapados en las encrucijadas de diferentes grupos. Pero
verdaderamente, gracias porque usted compartió esa parte, creo que es muy importante, hermano. Entonces usted comienza con su apostolado y lo dejo que continúe contándonos más. Quiero una anécdota, Ujú, una anécdota, para que vean, ¿no? Las mujeres, yo espero no ofender a nadie, ¿no? Con esto, pero las mujeres, y bueno, voy a hablar mejor en mi caso, en lo que yo conozco, ujú, las mujeres son sabias casi en todos los momentos, menos cuando entran a un almacén con plata, pero en todos los momentos ujú, generalmente son sabias. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Que cuando mi esposa me dice, oye, aquí cerca, en la barriada, tú estás haciendo mucho apostolado aquí y allá, ¿y qué pasó con la gente que tenemos cerca? Usted sabe que aquí en América Latina es muy común, yo creo que un poco diferente de Estados Unidos, pero aquí es muy común de eso de los vecinos y que nos tocamos y vamos y hablamos aquí y allá, en las casas y esto y lo otro. Así que empezamos a hablar con que íbamos a rezar el rosario en diferentes casas, íbamos a hacer esto. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué quiero contar esta experiencia de fe? Porque empezamos a rezar el rosario, entonces yo le dije, bueno, vamos a rezar el rosario, pero no solamente vamos a rezar el rosario, vamos a hablar algo. ¿De qué iba a hablar José? Sino de lo mío, ¿no? Apologética. ujú, Y la gente que fueron a rezar el rosario no eran gente que no iba a la parroquia, no eran ujú, gente de iglesia. Yo te digo que de repente llegan a reunirnos hasta 25 personas. Pero de esas 25 personas, y es mucho, porque casa en casa eso es bastante gente. De esa gente que nos llegamos a reunir, yo te digo que esas, si 5 asistían a misa los domingos, eran muchos. El resto de los 20 no iban a misa los domingos. Y yo recuerdo que esas personas, rezando al rosario y aprendiendo apologética, tuvieron un proceso de conversión. Esposas que dijeron que los esposos nunca iban a la iglesia y los esposos acompañaron a las esposas en esto y tuvieron un proceso de conversión con la apologética. ¿Por qué? Porque la apologética es doctrina y la doctrina es efectiva por sí misma. Entonces nosotros pecamos porque nosotros creemos que mi discurso, mi antísola, mi presencia, mi oratoria, mi capacidad de poder impresionar al auditorio, y no. La doctrina, porque la doctrina no es de la iglesia, la doctrina viene de Dios. ujú, Se tiene efectividad por sí misma. Y nosotros tenemos fe de que transmitiéndole lo que nosotros hemos recibido, que es como, por eso me gusta tu canal, la fe de la iglesia, eso es lo que durante 2000 años ha hecho que la gente se convierta, no ha sido otra cosa. ¿Y qué ocurre con el pueblo católico? Muchas veces el pueblo católico ya sabe de Jesucristo, ya escuchó hablar de Jesucristo, ya sabe que Jesucristo murió en la cruz, ujú, ya sabe esas cosas. Tú no le vas a decir, mira, tú sabes que Jesucristo murió por ti. Va a decir, sí, yo sé. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces tiene? Son obstáculos, ujú, pueden ser sentimentales, pero también intelectuales, que no le permiten avanzar posiblemente en un camino que tenía una inquietud. Y así, eh, eh, por lo menos 5 esposas me dieron las gracias porque hombres que ellos pensaban que no iban a ir a la iglesia, empezaron a ir a la iglesia. ¿Y fue por qué? Y yo les dije a las esposas, porque los hombres y las mujeres somos diferentes en ese sentido. Y ellos, ¿cómo pasaron su proceso de conversión? Entendiendo la fe, comprendiendo, solventando sus preguntas. Y yo le decía a las esposas, y tengan paciencia con ellos, porque no es porque vienen aquí a rezar el rosario un par de meses y semanalmente y escuchan la charla, se van a convertir en San Francisco. Así, tengan paciencia con ellos, dejen que se dé un proceso lento. Recuerdo que uno dio como testimonio que después de 1 año y medio de estar yendo al grupo fue que hizo su primera confesión. Entonces el proceso no es tan rápido como muchas veces queremos.
Ujú. Hay que tener paciencia. Pero te digo, yo comento esto para los apologistas. Muchas veces los apologistas solo queremos hacer controversia. Solo queremos ir donde el hermano y a debatir y yo le voy a demostrar entonces olvidamos el católico que está indiferente, el católico que tal vez tiene una luz, tiene una inquietud, tiene algo y que necesita de esta luz que usted le puede dar a través de la doctrina, a través de la aclaración de las dudas que pueda tener. Tal vez no se confiesa porque no entiende qué es la confesión o por qué nos confesamos. Tal vez no va a la Eucaristía porque no entiende qué es la Eucaristía. ¿Ve? Entonces, ese proceso es importante, hermano José. Y por eso me gusta mucho su canal porque yo veo que ese apostolado se realiza. Sí, tristemente, ¿no? Como usted señala, ¿no? Algunos, en el nombre de la apologética, han, han, ah, se han, han naufragado, ¿no? En nombre de la apologética han naufragado convirtiéndose en personas que solo quieren ganar un argumento, quieren decir yo estoy bien y tú estás mal y te voy a mostrar públicamente y se vuelve algo tan distorsionado que termina no siendo verdaderamente apologética. Y como consecuencia, he visto que algunos reaccionan a esta pseudo apologética, reaccionan en contra no de la sana apologética, no de la práctica de la iglesia, hay que decirlo, la iglesia siempre ha tenido sus apologetas, pero no están reaccionando en contra de eso, están reaccionando en contra de una distorsión y una caricatura de la verdadera apologética. Y eso es triste porque solo está estorbando a muchas personas que sí tienen hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de la verdad, quieren ser instruidas, pero bueno, Dios nos ayude a correr con paciencia, no ceder a la tentación de caer en el sensacionalismo, no ceder a la tentación del amarillismo, de querer caer en lo que le llaman el culto a la personalidad, querer tener un nombre, querer tener una plataforma, una audiencia que nos esté siguiendo a nosotros, ¿no? Dios nos libre de semejante condición. Y hermano Roquel, entonces, a ver si nos puede ir platicando un poco más sobre lo que usted ha ido desarrollando en cuestión de, yo sé que usted a medida que han ido pasando los años, se ha ido involucrando en diferentes proyectos, tanto en radio como televisión. No sé si nos puede ir platicando un ¿Cómo poco no? sobre esto, hermano. ¿Qué ocurrió? Dos cosas. Uno, la primera, recomendarle a los nuevos apologistas que son muy de internet que no pierdan el contacto con la gente. Ahora estamos en pandemia, bueno, sabemos, ¿no? Pero cuando esto pase, no pierdan contacto con la gente. Eso es importante para nosotros como apologistas y para realizar apologética cara a cara a la gente es importante. No todo puede ser YouTube, no todo puede ser virtual. Eso es importante. Eso nos ayuda a nosotros como apologistas, ¿no? Eso es importante. Ese apostolado no lo debemos perder, ¿no? Usted puede ser muy viral, pero el contacto persona a persona o con grupos, comunidades es importante. Entonces, nosotros tuvimos un proceso inverso. O sea, nosotros empezamos a asistir a parroquia y los compromisos nos llegaron hasta aquí. O sea, ya físicamente no podíamos. Era demasiado, invitaciones por aquí, por allá. Y aunque nosotros teníamos que trabajar y teníamos familia, así que, pero aunque tuviéramos tiempo completo, no hubiéramos dado abasto. Entonces, eso nos llevó a buscar en ese momento que teníamos que hacer algo masivo, porque ya de parroquia en parroquia no íbamos a cubrir. Y también empezaron a pedirnos a distancia. O sea, porque una cosa es viajar 15, 20 kilómetros, y otra cosa está viajando 60, 70 kilómetros para ir a dar. Entonces era físicamente imposible. Entonces empezamos a creer de que teníamos que ser un poco más masivos. Y iniciamos con un programa que se llamaba Respuesta Católica, ¿no? Ese programa Respuesta Católica, ese programa empezó
antes de mi conversión. Yo estaba en un grupo, empezó en 1991, ¿no? Y era un programa radial, en ese momento era de 2 horas. Una hora para el tema y la otra hora para preguntas, y la gente llamaba, pero eso era impresionante la cantidad de gente que llamaba, y también nos llamaban para cuestionarnos. Teníamos audiencia protestante, eso era impresionante. Nos decían falso profeta, hijo de Satanás, decían de todo. Pero bueno, eso era, como decíamos nosotros, la salsa del programa. Y tuvimos ese programa por bastantes años. Después surgió en Panamá una emisora que se llama Radio María, que es muy popular a nivel internacional y América Latina en bastante, y a nivel mundial. Y ahí también empezamos a tener un programa, ¿no? Que empezamos llamando con un nombre de un libro, que ese fue otro apostolado. Después nos dimos cuenta que otro medio para masificar era llegar a la gente con libros. Así que mi compadre, que también era apologista conmigo, se llama Luis Rosas, y yo decidimos escribir un libro, y escribimos este libro. Se llama Temas Candentes de la Iglesia Católica, ¿no? Aquí está Luis Hermilo de la San Pablo. Este libro ahora mismo está agotado. Esta vendría siendo la 5ª edición. ¿Y tienen planes? Libro, ¿tienen planes de seguirlo, de seguir con la siguiente edición? Sí, tenemos hablar con la San Pablo para ver, porque al principio lo hicimos con la San Pablo, porque San Pablo tiene arraigo a nivel de por lo menos América Latina, que era el público al que queríamos dirigirnos nosotros, ¿no? Y entonces es un libro básicamente porque esto también tiene su gente, ¿no? ¿Tú sabes cómo hicimos antiguamente? El primer proyecto fueron unos folletos, porque nos dimos cuenta de que la gente le gustaban los folletos, porque había un público, porque hay público para esto y hay público y eso también se lo recomiendo a los apologistas, que siempre tengan material escrito corto, breve, porque hay mucho público para eso. Y cuando tienen presentación en vivo, para poder darlo, ¿no? Aunque crean que eso no se estila, sí se estila todavía se estila el material escrito, porque no todo puede ser, te lo mando por WhatsApp, te lo mando por no sé qué, porque a veces uno necesita el material físico. Entonces, permíteme un momento, dame un momento para ver si te lo busco, cambia la cámara, gracias. A ver si te lo muestro. ¿Dónde está? Para que veamos que estamos en vivo. Ya lo tengo, José, aquí está. Ok, vamos a regresar entonces. Están en plasticado. Estos eran unos folletos. Son trípticos que están divididos, y aquí tiene la iglesia que Cristo fundó. Y lo dábamos sueltos para que la gente pasara. Esos fueron los ensayos de nuestra apologética de la década del 90. Así que no se rían los jóvenes que están viendo la década del 90. De hecho, esos son muy útiles. A mí en mi conversión me ayudaron ese tipo de trípticos. Entonces, este tríptico también lo hicimos nosotros, y después empezamos a escribir en el periódico católico de la localidad. Después nos lanzamos a escribir en el periódico secular, porque sabes que hay artículos de opinión. Entonces, los artículos de opinión pública, ahí también escribíamos. Y después dimos el paso que fue más difícil. Fue el paso a la televisión. En Panamá había una televisora estatal, ¿no? Estatal, que tenía apertura para los proyectos que los productores querían presentar. Como era estatal, tenía la opción de que si tú presentabas un plan y te lo aceptaban, tú podías hacer un programa. Presentamos el plan, y a los productores, ¿saben lo que les gustó? Porque ellos querían presentarle. Nosotros nos dijeron, pero ustedes no pueden presentar un plan aquí puramente católico. Le dijimos, no, sí es puramente católico, pero es abierto a todos, porque el programa va a tener llamadas. Y el programa, imagínate, la experiencia que tuvimos en radio nos ayudó. Era un programa de señal abierta en televisión, donde nosotros dábamos un tema de apologética,
y la gente llamaba por teléfono, como decimos nosotros en strike, y te preguntaba en strike y nosotros en la pantalla en vivo. Y había que contestarle ahí, en strike. Cuando la gente te llamaba y te preguntaba, nada de estar buscando libros, había que contestarle en strike como te estoy viendo yo ahora a ti. Entonces, eso también, cobró una gran popularidad que llegamos a hacer en esa emisora estatal, el programa de mayor audiencia. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama el programa? El canal estatal. El programa de ustedes. El programa de nosotros se llamaba 2000 años después. 2000 años. Se llamaba 2000 años después porque le llamábamos de sí, porque era cómo vivía el católico su fe 2000 años después de la vida de Jesucristo. Así se presentaba el programa. ¿Y cómo hacíamos? Bueno, porque abordábamos los temas que sabíamos que el católico común le preocupaba. Por ejemplo, cuando era Navidad, se hablaba de Santo Claus, se hablaba de la corona de Adviento, se hablaba de... Porque no crean que la apologética, y ese es otro tema, la gente cree que la apologética solamente es hablarle a la gente sobre lo que los hermanos protestantes dicen. Y no, ¿qué pasó con los ateos? ¿Qué pasó con los indiferentes? ¿Qué pasó con la falsa religiosidad? ¿Qué pasó con todas esas cosas? Todo eso es apologética. Todo explicarle a la gente la verdadera doctrina frente no solo a lo que dice un protestante, sino frente a lo que dice la sociedad en su conjunto. Recuerdo cuando tuvimos que hacer en varias ocasiones programas sobre la nueva era, sobre la visión que tenían los de la nueva era, los ángeles, cómo lo presentaban la nueva era, cómo distorsionaban ese concepto. Y así que hacía apologética en otros sentidos, contra el ateísmo, sobre lo que, sobre la existencia o no de Dios. Así que tuvimos que abordar esos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, la vida va evolucionando y gracias a Dios, en Panamá surgió un canal católico que se llama FETV. Ese canal católico empezó y nosotros iniciamos a tener el programa 2000 años después, acá. Y después tuve la oportunidad que me invitaron a hacer algo que a mí me encanta de manera particular, hacer un programa semanal también que se llama Catequesis Viviente, donde yo comento el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en resumen, ahora mismo, ¿qué tengo? Bueno, muchas cosas. Tengo... yo escribo en el Panorama Católico, que es el periódico católico. Tengo 2 programas de televisión, un programa de radio. Participo en la fe de la iglesia. También tengo un proyecto con unos hermanos, una página en Facebook que se llama... Y además, por Zoom, una vez por semana, damos charlas virtuales. Estamos tratando de... Entonces algunos me preguntarán por qué yo hago todo esto. Porque yo aprendí en la iglesia que hay una frase que decimos en la misa, que dice el sacerdote por todos nosotros, ¿no? Y dice, porque te damos gracias que nos haces digno de servirte en tu presencia. Si nosotros supiéramos, entendiéramos el privilegio que es servir a Jesucristo, nos estuviéramos peleando por los espacios para hacerlo. Pero por un misterio que solo Dios sabe, la mayoría de la gente no lo ve así. La mayoría de la gente prefiere servir cualquier otra cosa que a Jesucristo. Entonces mi esposa, el acuerdo que yo llegué con mi esposa fue el siguiente. Yo voy a procurar cumplir con todos mis deberes de esposo, de padre, hacer las tareas, llevarlos a pasear, todo, o sea, sin ningún menoscabo. Pero después que yo termino con eso, todos tenemos tiempo, todo el tiempo libre que yo pueda, también incluyendo mi trabajo, yo lo voy a emplear en esto, mientras tenga un aliento de vida, porque a final de cuentas yo no entiendo otra forma cómo servir a Jesucristo. Y como yo sé que es una cosa más grande de lo que yo mismo entiendo, el poder servirle, yo lo hago con toda mi energía mientras Él me permita, porque llegará el tiempo en que el cuerpo no me va a dar. Entonces es como una carrera de velocidad en ese sentido. Yo sé que eventualmente mi cuerpo no me va a permitir seguir. Yo sé que eventualmente no voy a poder. Entonces llegará el momento en que entonces me tendré que retirar, porque el Señor me dice ya, llegó tu momento, ya
ahora te toca rezar, te toca hacer otra cosa, te dejo una vida más oculta, pero mientras Él me dé salud y me dé fuerza, yo lo voy a hacer. Además de que creo que por eso le digo a las personas, a los apologistas nuevos, que vayan, a pesar que yo hago esto, yo no pierdo la oportunidad de ir cara a cara con la gente, porque el contacto con el hermano necesitado es lo que ayuda a uno. El Señor te toca y te dice, mira mi pueblo. Y bueno, a mí me tocó saciar la sed o el hambre de conocimiento. A otro hermano le llama a saciar la sed y el hambre del pan material, ¿no? A mí me tocó ese, y eso fue otra cosa que aprendí con un director espiritual que me dijo, Roquel, recuerda algo, tú no lo puedes hacer todo. Tú no puedes estar en la pastoral litúrgica, tú no puedes estar en el coro y además vas a estar en la pastoral social y además vas a estar en los matrimonios. Escoge una pastoral, especialízate y entra por ahí, encuentra tu vocación. Y eso fue lo que hice. Encontré mi vocación y lo trato de ejercer con todas mis energías para servir lo mejor que puedo. Por eso hago esto de esta manera, ¿no? Y por eso le doy gracias a Dios, porque cada vez que lo hago recibo un gozo que no puedo explicar. Ese es un don de Dios. Amén. Este es un buen punto, porque sí debemos reconocer que hay diferentes dones, diferentes carismas. Es cierto, todos fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios, y todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero más allá de esto, hay que reconocer la realidad que en el cuerpo de Cristo, Él ha repartido diferentes dones a los diferentes miembros, y me gustó lo que dijo. Yo empecé a buscar cuál era mi llamado, cuál era mi vocación. Obviamente, ¿no? Se entiende que los que somos casados, esa es nuestra vocación en la vida, ¿no? Nuestra misión en la vida es ser esposos, papás, pero allá hablando de un apostolado, hablando de qué es lo que Dios quiere cómo le puedo servir de una manera particular, qué es lo que Dios ha puesto en mí, cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí para yo trabajarlos, para yo usarlos para su gloria y para ayudar a otras personas. Y usted lo encontró, Dios se lo mostró, y usted ha tratado de, ¿ya cuántos años tiene la apologética, hermano? 25. 25 años. Entonces, pienso que los que venimos detrás, que quizás somos un poco más jóvenes, pues debemos ser inspirados y movidos a perseverar, ¿verdad? Hermano Roquel, am, si usted nos pudiera dar un consejo a nosotros, a los que venimos detrás, que vamos quizás comenzando, que nos gusta la apologética, nos gusta la doctrina, la palabra del Señor, nos apasionamos, ah, ¿cuáles serían los consejos más preciados que usted pudiera darnos, o las cosas que usted a toda costa nos alertaría a evitar, ¿no? Lo que debemos hacer y lo que debemos evitar a toda costa. Así, ya usted mencionó algunas cosas, pero así, algo más que le pueda venir a usted a la mente. Mire, quiero hacer una analogía. Primera cosa, el apologista lo primero que debe discernir si ama la iglesia. Pero muchas veces decimos que amamos la iglesia, pero yo amo a mi grupo, no a la iglesia. Yo identifico un grupo y yo amo a la iglesia, pero es porque amo a mi grupo. El que quiere ser apologista tiene que aprender a amar a toda la iglesia. Es decir, usted tiene que aprender a amar. Usted puede ser que usted en lo personal le guste la renovación carismática, por mencionar un nombre, Uh-huh. o le guste los catecúmenos, o viva ahí como catecúmeno, o la Legión de María. Eso es su devoción personal y se respeta. Pero como apologista, como su apóstol, usted tiene que amarlo a todos. Porque todo movimiento, agrupación que es aprobada por el magisterio de la iglesia es un don del Espíritu Santo para su iglesia. Y el primer deber del apologista es amarlo a todos. Y cuando ejerce la apologética tiene que defender a la iglesia en su conjunto, no a mi movimiento, no a mi grupo ni a mis gustos o devociones personales.
es el sacrificio que hace el apologista, porque el apologista tiene que entender que yo soy apologista para todos. Entonces usted puede tener un auditorio donde hay diferentes movimientos, diferentes formas. Entonces usted tiene que, por eso tiene que ser preciso en la doctrina, porque la doctrina es universal. La doctrina nos toca a todos. Entonces el peligro de un apologista es no amar a la iglesia en su conjunto. Yo hago la comparación del apologista con el obispo. El obispo puede estar en una congregación religiosa, pero cuando se hace obispo, es el obispo de todos. Ya no puede decir yo soy agustino o yo soy jesuita, yo soy obispo. Yo tengo que amar a toda la iglesia, quererla y cuidar a toda la iglesia. Algo parecido ocurre con el apologista. Ese es el primer punto que debe discernir. Entonces, si usted se convirtió en apologista para defender a los carismáticos o para defender a tal o cual movimiento, entonces usted no es realmente un apologista, ¿no? Es el primer consejo. Entonces hay que prescindir, aunque uno lo puede tener de manera privada, devociones particulares, uno debe prescindir de promoverlas y de tener esa especie de sectarismo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que de repente dice, no, es que allá en los catecúmenos, allá sí se estudia la Biblia, como si en otro lado no se estudiara, ¿no? No, es que la Legión de María, allá es que amamos a la Virgen, como si otros no lo amaran. Es que lo que pasa es que los carismáticos, nosotros sí recibimos el Espíritu Santo, como si los otros no lo recibieran. Entonces, ese tipo de sectarismo, el apologista, no. Bueno, si el otro lo quiere tener, que lo tenga, pues, pero nosotros como apologistas, no, es un pecado mortal. Hay que amar a toda la iglesia. El primer consejo. Segundo consejo que yo daría es, recuerden que malamente, porque yo veo que muchos apologistas, hay sacerdotes, pero la mayoría que yo he visto son laicos. Recordemos la analogía de la casa. Malamente, José y yo podemos ser apologistas si no hacemos apologética con nuestros hijos. Si José crece, las hijas de José crecen y no saben de apologética, yo le doy un cocorrón, ¿eh? Bien dado, porque ¿cómo no le va a enseñar a las hijas y entonces le está enseñando a toda la humanidad acá? Entonces, igual ocurre acá con la iglesia. Yo veo que hay apologistas que están más preocupados por los hermanos que están afuera que por los hermanos que están adentro. Entonces, el apologista tiene que ver que su principal apostolado son con los católicos. ¿Por qué? Porque somos nuestra comunidad. Ah, no. ¿Y qué pasó con los demás? Yo no digo que no los abandone. Yo no digo que no los deje, sino que primariamente piense en los católicos que están confundidos, que están apartados, que necesitan de su ayuda. ¿Cuántos millones de católicos hay? Por ejemplo, mira a José. José vive en Estados Unidos. ¿Cuántos millones de católicos hay donde vive José? Entonces José se va a preocupar de 2 o 3 por allá que andan molestando y entonces perdiendo el tiempo eso, habiendo tanto católico que necesita urgentemente de su ayuda. Entonces, para mí, pecado mortal, o diría, dejarse ganar por el diablo, estar preocupado de los que están afuera en vez de ayudar a los que están adentro. Ah, no, que yo tengo la vocación de querer ir a buscar a los hermanos protestantes para que vengan a la iglesia. Bueno, eso es su vocación. Y si quiere aplicarla, hágala. Sin embargo, sí le digo que la necesidad que es urgente y grande. Así que piensen eso. Piensen eso. Y creo que el tercer consejo que yo le daría como apologista es que recuerde que la apologética no es una moda. ¿Qué pasa? Usted tiene el tema las imágenes. Sepa que usted va a repetir las imágenes hasta el cansancio, hasta que se le pelea la lengua. Y le van a preguntar, le van a hacer las mismas preguntas una y otra vez. Entonces, ahí está la caridad. Entonces, no, lo que pasa es que ya después que ya di, voy a exagerar, no digamos, ¿cuántos temas apologéticos? Y vamos a decir que siempre. Ya después que yo di los 100 temas apologéticos, ya yo quiero otra cosa. Porque ya me aburrí de hablar las imágenes. Ahora quiero hablar de alta teología, o quiero hablar de sociología, o quiero hablar de demonología, porque ya me aburrí esto. Entonces usted no era apologista de vocación. Porque el apologista de vocación es aquel que sabe que tiene que dar
la catequesis una y otra vez y otra vez. Yo en los 25 años, usted sabe cuántas veces yo he dado el tema de las imágenes y cuántas veces también a personas que me dice, hay gente que me ha dicho que a la tercera que la escuchó fue que la entendió. Imagínense, para que vean. Y hay otros que me han dicho que me siento orgulloso, generaciones, ¿no? Gente que ya tiene, hoy día tiene 35, 40 años, me dice que me escucharon cuando estaba jovencito, y después a otros que me han dicho jovencitos que tienen 20 años que me escucharon hablar de las imágenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un apostolado que no es glamoroso. Hay que aprender a que es un servicio parecido al que cuando una persona tiene la vocación de trabajar en un comedor, por ejemplo, para asistir a los necesitados. Ay, aquí todos los días servir comida. Sí, aquí todos los días ese es el trabajo. Cocinar, servir la comida, viene la gente, vuelve y cocinar. Esto no es glamoroso, esto no es, bueno, este es el servicio. Entonces, el apologista igual. El servicio es ese, ¿no? El servicio es ese y la gente necesita. Recuerdo que una de las cosas que aprendí es que no importa las veces que yo he dado los temas, mire que lo he dado en televisión, mire que lo he dado en radio, mire que lo he dado en los periódicos, que es el libro, ahora en internet, y siguen pidiéndolos, y siguen necesitándolos. Entonces, hay que ser perseverante. Esos serían básicamente, en términos generales, los consejos que yo le daría, porque los otros, como dices tú, ya lo hemos hablado, el tema de la soberbia, que hay que tener cuidado, el tema de no permitir un daño espiritual, desarrollar odios, antipatías. Y creo que la Biblia nos lo dice claramente. La Biblia nos dice, eviten discusiones vanas, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos, yo eso lo respeto, les gustan los debates. A mí en lo particular no me gustan los debates. No me gustan los debates. Yo soy más de pensar de que las personas generalmente cuando entran en discusiones muchas veces salen heridas. Yo prefiero decirle a las personas que el que quiere escuchar, que escuche, y el que no quiere escuchar, que no escuche. Eso el Señor lo dirá, ¿no? Yo no recomiendo a la gente que haga debates, ni recomiendo que haga ataques personales. Puede ser que un hermano, un pastor o quien sea esté insultando, esté atacando, pero cuando nosotros entramos en lo mismo, entonces al final el problema es que estamos poniendo en peligro nuestra propia vida espiritual, ¿no? Nos estamos llenando de rencor, de odio, entonces estamos tratando de servir al Señor y nos estamos dañando. Entonces ese no debe discernir de que tal vez ese no es Y bueno, dije que no me voy a extender, pero voy a dar una más. Recuerde siempre que toda notoriedad que se alcanza con el escándalo no viene del Espíritu Santo. A veces tenemos la tentación de querer hacer escándalo, que de repente tal el tema de los obispos en Alemania, para hablar claramente, tal tema del Papa, ¿no? Entonces, ese tema está candente. Ahora voy a hacer un programa de eso, pero en el fondo yo no quiero hacer un programa para aclarar, yo quiero hacer un programa porque eso es lo que hacen las televisoras mundanas, ¿no? Que buscan cuál es el tema más controvertido de última para poder subir a audiencia. Cuando usted usa esa táctica del mundo, usted sin darse cuenta está perdiendo la unción del Espíritu Santo. Sí. Porque el Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo no está llamándote a la espectacularidad o está buscando, sino que sigas ayudando a su pueblo. Y eso es triste. Eso es triste porque digamos que esta persona que ya cayó en la tentación de estar haciendo contenido en su canal de YouTube a la manera del mundo, temas candentes, temas que crean sensación, amarillismo, chismes y lo que le llama la atención a la masa, ¿no? Al grueso de los que andan en las redes sociales. Es triste porque después aun cuando esta persona quiera volver a la senda, al camino correcto, por así decirlo, se refleja porque la multitud que lo sigue ya es una multitud que quiere el chisme y quiere la sensación. Y cuando haces algo bueno, algo sano, se nota, da el bajón.
bajas de tener una multitud de un video con, qué sé yo, 30,000, 40,000 vistas, y pones un video que está en serio, que es algo bueno, y pues luego se nota, ¿no? Tiene 8,000 vistas. ¿Por qué? Porque la gente que te está siguiendo es gente que te sigue por el morbo. Te sigue por el morbo, te sigue nada más para ver cómo te peleas, y es como si fuera una novela, ¿no? Eso es triste, porque si no existiera el cielo, pues yo creo que también yo haría lo mismo, ¿no? Pero yo sí creo que el día de nuestras muertes está cercano, y un día vamos a darle la cara a nuestro Dios, y vamos a ser llamados a cuentas. Yo recomendaría a los que nos están escuchando y les encanta la apologética, la enseñanza, no cedan a la tentación de caer en esto de la farándula y lo que crea sensación. No caigan ante la tentación de solo hacer videos por hacer videos, y no caigan ante la tentación de no estudiar. No caigan ante la tentación de solo prender la cámara y al aire va, a ver qué sale. Yo sé que estas cosas son bien prácticas, ¿no? Yo creo que lo que usted nos acaba de compartir, hermano Roquel, es a largo plazo, ¿no? Son las cosas que debemos de estar visualizando hacia el futuro, pero creo que estos dos pensamientos que he compartido, tal vez en un sentido ya eh, eh, así muy, muy práctico, ¿no? Hermano Roquel, ¿cuáles serían sus palabras finales de despedida para nuestra audiencia? Algo que usted quiera decirnos antes de despedirnos. Hoy día la tentación más grande que existe entre los católicos, y sobre todo los católicos por esta visión de las redes, quiero decir dos cosas. Uno, escuché un obispo una vez decir, y me gustó la frase, y voy a tratar de explicarla. Él dice que las redes o el internet es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Y eso significa que básicamente uno tiene que servirse de esto, no convertirse en un esclavo de lo que pasa, de los likes, porque entonces porque esto nos atañe a todos, no a la apologista, sino a todo católico porque son muy pocos los católicos que puedan decir que no están en este mundo a través de WhatsApp, Facebook, lo que sea, cualquier red, YouTube, lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado de no esclavizarnos a esto. Y lo segundo que yo quisiera decirle es, como consecuencia de estas redes sociales, hay un elemento que es básico y elemental y que perdemos de vista, ¿no? Hemos inconscientemente asociado el éxito con las personas con el beneplácito de Dios. O sea, de alguna persona, no sé, José puede pensar de que, bueno, si yo tengo 500,000 de suscriptores, es que Dios me está bendiciendo. Y no necesariamente, porque la gente mundana, usando tácticas mundanas, también consigue un montón de seguidores y no necesariamente Dios lo está bendiciendo. Miren. Entonces, creo que el discernimiento que tenemos que hacer nosotros es que si yo estoy agradando a Jesús, si yo en mi oración sinceramente le estoy preguntando, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? De verdad, tú quieres, pero con el corazón, de verdad. ¿O tú quieres que yo lo deje? Porque yo recuerdo que una de las cosas que a mí en mi vida espiritual me costó más fue esa. No crea que cuando yo estaba en todas estas cosas, uno no se apega a la televisión, a todo esto, y decirle al Señor, con sincero corazón, ¿tú estás contento con lo que yo te hago? ¿Tú quieres que yo siga esto? ¿O abandono todo? Si tú me dices, yo dejo todo, ¿no? Y me voy allá. Entonces, efectivamente, eso es lo que yo le aconsejaría finalmente. Tengan cuidado con no esclavizarse con las redes. Y segundo, un discernimiento permanente que tenemos que hacer es si lo que estamos haciendo le está agradando a Jesús, y no hay otra forma que preguntando en la oración permanentemente. Y Él nos va a ir diciendo, sí, no, mira, ve dejando esto, ve quitando. Porque recuerden que Dios, como dicen, es un caballero. Entonces, Él no va a llegar a podarte si tú no se lo pides.
él va a decir, bueno, tú, señor, tú quieres que, él te dice, ah, bueno, si me das permiso yo te lo quito, porque es que hace rato te lo quería quitar, pero tú no querías, tú estabas era aferrado, entonces es esa capacidad de poder decirle al Señor eso, y el Señor entonces ahí va Amén. podando y va haciendo lo que uno tiene que hacer, entonces uno se empieza a descubrir qué realmente quería el Señor. A mis 54 años, eso es lo que he aprendido, ¿no? Eso es lo que he aprendido, que hay que entregar las cosas al Señor, y el Señor dice, sí, sigue, sigue, que me gusta, pero hay que dejarlo, que Él haga, hay que entregárselo para que Él lo Amén. haga. Esta frase que nos compartía usted del señor obispo me gustó. La había puesto, pero me di cuenta que me había equivocado y la frase, pues ahí la tenemos en pantalla, ¿no? Las redes sociales son un excelente siervo, pero son un pésimo amo. En otras palabras, cuando te sirves de ellas, qué bueno, excelente. Pero cuando te esclavizas a ellas, estás en peligro, entonces te metes en problemas, ¿no? Empezando con la señora de la casa, ¿no? Bueno, si eres casado, ¿no? Así es de que muy buena frase de este señor obispo y qué bueno que nos ha compartido esta frase. Y gracias, hermano, de nuevo, por haber apartado de su día para unirse a nosotros por esta plataforma digital y compartirnos de su testimonio y de lo que ahora está haciendo en su apostolado. Hermano, si alguien tiene interés de seguirle en alguna red social, ¿en dónde lo pueden seguir? O no sé, ¿cuál sería para los que se preguntan dónde encontramos al hermano Roquel? En la fe de la iglesia, en la fe de la iglesia, ahí me encuentran. No, mire, hermano, yo con todo respeto le agradezco, pero una promesa que yo me hice al Señor, yo no promuevo nada de lo que hago en las redes. El que me encuentra porque Dios quiere, el que no me encuentre, porque es como yo le dije a la gente, mire, cuando yo tomaba tanto alcohol, y no es que esté mal, mire, cuando yo tomaba tanto alcohol, yo tuve que tomar una decisión de dejar de tomar del todo. Ahora, eso no significa que una persona no se pueda tomar una copa de vino, una cerveza, pero era mi problema. Entonces, yo le hice una promesa al Señor y le dije que yo sí iba a trabajar en las redes, como yo trabajo en las otras, en los medios abiertos, yo lo iba a hacer, pero yo no me iba a promover. Yo no me iba a promover. El que me ve me encuentra y me encuentra, y el que no, no me encuentra. Así que no, yo le agradezco la invitación y yo le pido a todos nuestros distinguidos hermanos, digo televidentes porque es la costumbre de la televisión, Ujú. sigan este canal es muy bueno, sigan al hermano José, que está haciendo un gran trabajo, es más joven y más guapo que yo, así que, ¿para qué me quieren ver a mí? Así que sigan viéndolo a él y que está haciendo un buen trabajo y que él y su esposa son un gran testimonio y que eso es lo que yo le recomendaría. ¿Ve? Yo le recomendaría Okay. y hay muchos canales apologéticos, pero como este que procura realmente formar, no hay muchos. Así que sí, yo les recomendaría más que todo su canal. Perfecto. No, muy bien. Pues bueno, hermanos, nos queda agradecerle una vez más y a todos ustedes que nos están acompañando, hermanos, por favor, compartan en sus redes sociales si nos interesa que esta plática no solo se quede para nosotros, sino poder llegar definitivamente a más hermanos y hermanas. Compartan, dejen sus comentarios si tienen algún comentario. Denle like también. Yo sí les invito, si no se han suscrito al canal y les interesa este contenido, por favor, suscríbanse, hagan clic en la campanilla para que puedan recibir notificaciones. Bueno, hermano, pues yo me voy a despedir como siempre lo hago, como es ya una costumbre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Hasta Bendiciones. luego. Gracias, hermano Roquel.